La resurrección del Señor Jesucristo es crucial para nuestra fe. Si no hubiera habido resurrección, no habría evangelio, no habría buenas noticias, no habría cristianismo. Sin la resurrección no hay esperanza. Sin la resurrección el Señor Jesús hubiera sido un fracaso. Hubiera sido un loco o un mentiroso que decía ser el Hijo de Dios y que muchas veces habló de que Él iba a morir y iba a resucitar. Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que los apóstoles enseñaron sería una mentira. Y decía que nuestra fe sería algo vano, algo inútil. ¿Te das cuenta qué tragedia para nosotros si no hubiera habido resurrección? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. También el apóstol dice que seríamos las personas más patéticas del mundo. Y verdaderamente, creer una mentira. Así lo dice el apóstol en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pero lo cierto, dice el apóstol, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él resucitó. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Es el primogénito de los muertos. Y miles de hombres y mujeres han padecido persecución y muerte, los apóstoles, los primeros, por la fe, por esta maravillosa verdad. Cristo vive. Él no es Dios de muertos. Cristo vive. Y porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos vida eterna. Y Pablo estaba tan convencido de esta verdad que él decía que para él la muerte era ganancia, era beneficiosa, era un buen negocio. Así lo dice, mirá, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Para él partir, morir, era muchísimo mejor, porque iba a estar con Cristo. Jesús resucitó. Y resucitó sin dejar lugar a ninguna duda. Se presentó ante cientos de testigos
durante 40 días antes de ascender al cielo. Y mirá lo que dice Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días después de resucitado se presentó a sus discípulos. A cientos, a 500 en una sola vez. Hemos visto algunas ya. Y con pruebas indubitables que no dejaban lugar a dudas. En 1 Corintios 15:5 dice: y apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pero más allá de las pruebas indubitables y de los cientos de testigos, lo que salva a los creyentes no es una convicción mental, intelectual. Lo que salva a los creyentes es el conocimiento que da la fe. La fe. Nadie cree en el Señor Jesús por las pruebas. Las pruebas son importantísimas, pero lo que salva es la fe. Es la fe que es un don de Dios. Y los creyentes, por la fe, es que están dispuestos a entregar sus vidas por Jesucristo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, se revela, es algo que Dios muestra, es algo que Dios da. Se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y más adelante, en el versículo 8, dice: a quien amáis, a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y Hebreos 11:1 dice: ¿es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el creyente tiene la completa certeza, la absoluta convicción de que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Sí o no? Y la resurrección de Jesucristo es, como te decía, esencial. Es central para nuestra fe. Y es importante por muchas razones. En primer lugar, porque la resurrección de Jesucristo nos muestra el poder de Dios. Dios no tiene límites. Él creó los cielos y la tierra. Él hizo la luz, hizo las estrellas, hizo el suelo que estás pisando. Él creó la vida. Él es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Y Él puede dar vida y puede quitarla y puede volverla a dar. Eso lo puede hacer porque Él es Dios. Entonces la resurrección de Jesucristo demuestra el infinito poder de Dios. Él es el soberano. Y a Él sea la gloria por los siglos. La resurrección es importante también porque demuestra que Jesucristo es quien decía ser.
Él es el verdadero Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y Él prometió que iba a morir y resucitar al tercer día. Y esa resurrección demuestra quién es Él. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él es el Hijo de Dios. Él resucitó. Él es el Salvador del mundo. Él es en quien creemos. Demuestra también que las profecías del Antiguo Testamento son verdad y se cumplieron en Jesucristo. Dice Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El Salmo 16:10, por ejemplo, decía, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La muerte no pudo contenerlo. Jesucristo es quien decía ser. Y la resurrección de Jesucristo es importante para nosotros porque garantiza nuestra resurrección. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees que aún el que esté muerto vivirá? ¿Lo crees? ¿Lo crees? El apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 15, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. La resurrección del Señor es central para nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es lo que nos da esperanza y podemos estar seguros, como dice el apóstol en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Lucas cuenta que el mismo día que el Señor resucitó, dos hombres, ese domingo, dos hombres regresaban a sus hogares desde Jerusalén hasta una aldea llamada Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y estos hombres venían con el ánimo por el piso, estaban destrozados, sus corazones estaban rotos, porque habían creído en el Señor Jesús, habían creído que Él era el Mesías, y lo habían visto morir de la manera más cruel, más humillante, clavado en una cruz. Y ahora, incluso, estaban tan mal porque unas mujeres del grupo de los creyentes habían ido a la tumba y no lo habían encontrado. Y estos hombres venían hablando muy tristes sobre estas cosas que habían acontecido, cuando se les une un extraño, un desconocido, y les pregunta de qué estaban hablando, y ellos le cuentan, ¿cómo vos no te enteraste? Sos la única persona que no se enteró de todas estas cosas que sucedieron. Y este hombre, que no era otro que Jesús resucitado,
les empezó a hablar y a mostrar por medio de las Escrituras de que en realidad lo que estaban viviendo ya estaba todo anunciado, que se estaba cumpliendo punto por punto lo que las Escrituras anunciaban. Ellos no sabían quién era. Dice así Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de Él decían. Imagínate esa caminata de estos dos hombres escuchando a este desconocido hablar con tanta sabiduría de las Escrituras y haciéndole ver que en realidad no había que estar tristes, porque se estaban cumpliendo todo lo que las Escrituras anunciaban. Y esta caminata cambió sus vidas para siempre, porque continúa Lucas diciendo: llegaron a la aldea donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Te imaginás eso? Estos hombres se dieron cuenta que ese que estaba hablando era Jesucristo, el que habían visto morir en la cruz, ahora estaba vivo y les estaba abriendo el conocimiento con las Escrituras. Y cuando se dieron cuenta de que él era Jesús, no lo vieron más. Pero ellos estaban tan entusiasmados, dicen: nuestro corazón ardía cuando lo escuchábamos hablar. Imagínate, toda la tristeza que traían antes de que apareciera ese hombre había desaparecido y ahora tenían un gozo que no los podían contener. Y era de noche y estaban a punto de comer. Habían caminado esos 11 kilómetros después de un día con muchas emociones. Y vos sabés que los caminos en ese entonces eran peligrosos y oscuros, pero no podían quedarse allí. Dice la Escritura que se levantaron y fueron, me imagino que corriendo, a compartir estas noticias de que Jesús estaba vivo. Querían compartirlo con los otros discípulos que ellos pensaban que estaban tan tristes como ellos habían estado. Y así entonces vamos a leer ahora este capítulo 24 de Lucas, los versículos 33 al 42. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos.
Estos hombres, como te decía, que habían llegado a su aldea, Emaús, y que estaban a punto de comer, no pudieron contener el gozo, y dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. No importaba los peligros, la oscuridad, ni la comida ahí que estaban a punto de compartir, ni el cansancio. Ahora se habían dado cuenta de algo tan importante que todo lo demás dejaba de tener ningún valor. ¿Qué importaba una cama calentita? ¿Qué importaba la comida recién hecha? ¿Qué importaban los peligros del camino? Jesús resucitó. Jesús resucitó, Jesús está vivo. Y había que dar esta noticia a todos. Ellos habían dejado tristes a los discípulos y querían llevarle el gozo. Ahora tenían la verdad, tenían la verdadera buena noticia. Y cuando tenés la verdad, cuando tenés lo que es verdaderamente importante, entonces, ¿qué es todo lo demás? ¿Sabés que ese es el problema de la mayoría de los creyentes? La mayoría de los creyentes no valora el tesoro de la verdad. Entonces oscilan entre lo que es verdadero y eterno y lo que es temporal y terrenal. Tienen el corazón dividido. Pero cuando la verdad se revela, todo pierde valor. Y estos hombres ahora tenían la verdad y querían compartirla. ¿Qué es más importante que eso? Así que dejaron la comida, dejaron la comodidad del hogar y emprendieron estos 11 kilómetros de regreso a Jerusalén. Y yo calculo que en medio de la oscuridad habrán hecho mucho más rápido el camino de regreso que el de venida. Y llegaron, ellos sabían dónde se reunían los discípulos, y dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Imagínate la situación. Ellos fueron directamente donde estaban reunidos. Y las puertas de ese lugar estaban cerradas, muy cerradas. Después vamos a ver por qué. Entonces ellos debieron golpear y esperar, y suponemos que tenían el corazón que se les salía de la boca por compartir la noticia. Estaban tan entusiasmados, porque lo que traían confirmaba lo que las mujeres habían anunciado y que las habían tratado de mentirosas, ¿te acordás? Y traía gozo a esas almas que estaban, según ellos pensaban, tristes como ellos lo habían estado. Así que estaban ahí esperando hasta que les abrieron, y lo que encontraron era completamente distinto a lo que esperaban, porque no había un ambiente de tristeza, al contrario, todos estaban gozosos y no tuvieron la oportunidad de hablar, porque todos estaban hablando a la vez y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Todos ahora sabían que Jesús estaba vivo. Podemos imaginar la alegría que habría ahí. Y llamativamente nos enteramos que se le apareció a Simón, a Pedro. Y vos fíjate qué significativo es que se nos relatan en los evangelios cuando el Señor Jesús se le presenta a María Magdalena, a otra hermana, a las otras hermanas, cuando, se le presenta a estos dos hombres que iban camino a Emaús,
Y se nos relata con detalles ese encuentro, pero el encuentro con Simón, la aparición de Jesús a Simón, no se nos relata. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos saber los detalles, porque realmente Simón había hecho las suyas. Había negado al Señor Jesús 3 veces, no había creído en lo que Él le había dicho. Imaginamos que Simón estaba muy mal. Y nos gustaría saber cómo fue ese encuentro, pero la Escritura lo calla. Y Dios sabe por qué. Pero yo puedo imaginar que fue un encuentro donde habría muchísimas lágrimas y muchísimo consuelo. Y dice que los discípulos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y los 2 hombres que venían de Emaús finalmente tuvieron la posibilidad de hablar. Entonces, dice, ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Imagínate cuánta alegría y cuántas preguntas y cuántos detalles que habrán estado dando, cuando de pronto sucedió algo que los hizo callar a todos abruptamente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estaban hablando, entusiasmados, preguntándose, contestando, cuando de pronto allí vieron que estaba Jesús. Dice que esto los espantó. Los espantó. ¿Y qué fue lo que los espantó? Porque la apariencia de Jesús no era sobrenatural. Juan, Jacobo y Pedro lo habían visto transfigurado en el Monte de los Olivos. Pero Jesús no tenía esa apariencia, no brillaba como el sol, sus vestidos no resplandecían como la luz. Cuando María Magdalena se encontró con él en el huerto, ella pensó que era el hortelano, el guardador, el cuidador del huerto. Y cuando los 2 que iban camino de Emaús lo encontraron, lo creyeron un hombre común y corriente. Entonces no era la apariencia del Señor Jesús lo que los atemorizaba, sino la manera en que Él apareció de improviso. Juan nos cuenta que las puertas estaban cerradas y aseguradas. Dice Juan 20:19, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, y la palabra en griego es aseguradas. Bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Estaban adentro de ese lugar, atemorizados por los líderes judíos. Entonces tenían las puertas bien cerradas. Era imposible entrar abriendo la puerta sin que nadie se diera cuenta. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Ahí estaba Jesús. Y esto, dice, fue tan sorprendente para ellos que los llenó de temor. Ellos pensaban que veían espíritu, dice Lucas. Pensaban que veían un espíritu. Acordate cuando había estado en la casa de los 2 hombres de Emaús,
desapareció de pronto. Y ahora aparece así, sin más. Y el Señor les dice: Shalom. Les dice: paz a vosotros. Shalom. Era el saludo que se acostumbraba entre los judíos. Pero ahora era mucho más que eso, porque lo que verdaderamente necesitaban estos hombres, turbados y asustados, era paz. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, les había hablado de la paz. En Juan 14, 27, Él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahora ellos estaban llenos de miedo y con el corazón turbado. Verdaderamente necesitaban paz. Pero Él les dijo, continúa Lucas: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estaban tan contentos, tan entusiasmados hablando, y de pronto se callaron y se llenaron de miedo. ¿Qué pasó con la alegría? ¿Qué pasó con el entusiasmo? ¿Por qué ahora estaban tan aterrados, tan espantados? ¿Por qué los dos que venían de Emaús también estaban espantados y ya lo habían visto? ¿Por qué Pedro, que también había estado con él, ahora también estaba espantado y asustado? ¿Por qué estaban en ese estado de ánimo? Y el Señor, tan amoroso, tan paciente, les demostró quién era. Y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Era Él. Era Jesús, el Salvador, el que había venido al mundo a traer vida. Era el que caminó con ellos durante 3 años. Era el que estuvo clavado en la cruz, el que fue sepultado y que resucitó. Era Él. Y les animó a mirar sus manos y sus pies, que estaban heridos. Todavía tenían las cicatrices de los clavos. Incluso los animó a tocarlos. Y era importante que ellos comprobaran que verdaderamente el que estaba allí era Jesús en cuerpo, que había resucitado. No era un espíritu ni un fantasma. Tenía carne y huesos. Se trataba de un cuerpo real, de un cuerpo físico. Un cuerpo que podía hablar, que podía palpar, que podía incluso comer, como después haría, pero también un cuerpo que podía atravesar paredes y que podía en un momento estar y al siguiente no estar, que podía estar con los de Emaús y desaparecer, y podía aparecer de golpe en medio de sus discípulos. Un cuerpo que 40 días después iba a ascender a los cielos. Ese cuerpo, esa clase de cuerpo, es la que nosotros también tendremos cuando llegue nuestra glorificación. Así dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra esperanza. Por eso esperamos al Salvador. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo llegará ese día? Primera de Corintios 15:35, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta?, dice el apóstol. Cuando pones una semilla en la tierra, no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo de lo que está sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Esa clase de cuerpo es la que nosotros recibiremos. Y como todavía, dice Lucas, ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Estaban maravillados, dice, asombrados. No podían creer, dice, de gozo. Y es muy entendible. Es como si dijeran: esto es demasiado hermoso para ser cierto. Vos tenés que entender que ellos lo vieron morir, crucificado, destrozado, completamente ensangrentado, herido, molido por nuestros pecados, dice la Escritura. Y ahora estaba ahí. ¿No pensaste alguna vez, esto no puede estar pasando, debo estar loco? No puede ser tan bueno. ¿Te pasó alguna vez? Imagínate esa situación. Dice que estaban de gozo, no podían creerlo. Es como que pensarían: no, mi mente me está jugando una mala pasada, no puede ser esto real. No puede ser cierto algo tan bueno. Y ahí estaba el Señor. Ellos lo habían visto destrozado y ahora estaba ahí, sano, vigoroso. Verdaderamente era algo difícil de asimilar. Pero el Señor, comprendiendo y con su infinita paciencia, para terminar de convencerlos, les pidió algo para comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y esta era la prueba más contundente. Ellos habían comido tantas veces con Él. Y la realidad es que un espíritu no come. Un espíritu no tiene cuerpo. Jesús estaba ahí, vivo, comiendo un pescado delante de ellos. Esta era una de las tantas
pruebas indubitables de las que hablaba Lucas en el libro de los Hechos. Una prueba indubitable. El Señor Jesús comiendo un pedazo de pescado. Ese que había estado en la cruz ahora estaba ahí. Estos hombres tenían que estar completamente convencidos de que ese que tenían adelante era un hombre de carne y hueso. Y Jesús se lo estaba demostrando. Estos hombres eran los que iban a llevar las buenas nuevas hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos hombres iban a ser los testigos, los primeros testigos. Muchos iban a creer por la palabra de ellos y nosotros somos el fruto de su predicación. Estos hombres, algunos de ellos, iban a escribir parte de la Escritura. Iban a ser los encargados de llevar su palabra. Y estos hombres iban a incluso morir, iban a sufrir toda clase de vejación, de persecución por causa de su nombre. Se lo había dicho. Y ellos estaban dispuestos, porque Jesús resucitó. Llevarían el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hoy preguntábamos, ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección demuestra el poder de Dios. Porque la resurrección demuestra que Jesús es quien decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y demuestra que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera la mismísima muerte. Por lo cual estoy seguro, escribió el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo demuestra que nosotros también vamos a levantarnos por el poder de Dios. Garantiza que los que creen, aunque estén muertos, vivirán. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesucristo se levantó de entre los muertos? No hay mejor noticia, hermano. ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué puede ser más importante que eso? Jesucristo está vivo. Jesucristo se levantó de los muertos. Él es el Salvador.
¿Entendés que estos dos hombres de Emaús se levantaron y fueron corriendo a compartir la noticia? ¿Te das cuenta que esa noticia está vigente todavía? Verdaderamente Cristo se levantó de los muertos. ¿Qué tiene más importancia que eso? ¿Qué tiene más importancia que eso? No entiendo. ¿Qué tiene más importancia que eso? Tu vida tiene que ser transformada ante esta verdad. Jesucristo resucitó. Él es el Salvador, Él trae vida eterna. Si vos crees en Él, tenés vida eterna. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y andá y contáselo a todos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la resurrección? Jesús vive. Jesús vive. Un día va a volver. Y su iglesia lo va a estar esperando. Amén.